si pueden registrar la asistencia, quienes no ya la hayan registrado en el chat. Y vamos a trabajar. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a la planificación de las actividades y de todo lo que tenemos pendiente para ya el resto del semestre? ¿No? Bueno. Sí, yo tengo una duda. Sí, dime. La duda que tengo es sobre el PIA principalmente. Bueno, es que como los temas que manejamos son de historia regional, ¿no hay algún tipo de criterio de búsqueda en Google luego que nos ayude a encontrar investigaciones más específicamente? Porque muchas de esas investigaciones, como suelen estar en ciertas bibliotecas o en ciertos archivos, pues a veces no se encuentran tan sencillamente como artículos sobre temas más generales. ¿Dónde o cómo podríamos buscar más fácilmente temas así? Pues mira, yo lo que estaba meditando a partir de la conversación que tuvimos la semana pasada es que, bueno, lo importante aquí es digamos, como aplicar un poquito lo que hemos estudiado sobre las regiones, ¿no? Entonces, ¿qué no es una región? Una región, pues no es un estado. Una región tendría como o sea, bueno, digamos, no se circunscribe al ámbito geopolítico de la delimitación del estado. Entonces, pero también vimos que las regiones se construyen, ¿no? De acuerdo al objeto de estudio. Entonces, si tú me dices, bueno, yo quiero estudiar lo que ya está delimitado o constituido, como, por ejemplo, como la región carbonífera, ¿no? Entonces te vas digamos, ya hay un sustento, ya hay criterios, ya hay elementos que te dicen que esa es una región. O bueno, yo quiero estudiar la región de la laguna y aquí pues te incluye partecitas de Durango, de Coahuila y de Zacatecas, sí. ¿Esa es la laguna o nada más es Durango y Coahuila? Bueno, y tienen su dinámica y tienen procesos, digamos, económicos o históricos similares, ¿no? Ahora, si quieres decir, bueno, yo quiero estudiar, como alguien mencionaba en las clases pasadas, bueno, a mí me interesa la situación de la frontera. Y vemos que esta frontera pues es un tanto porosa y que incluye a habitantes de este lado, o sea, Laredo, Monclova, digo, no, con Laredo, Piedras Negras, Matamoros, con la población norteamericana del otro lado de la frontera norteamericana. Pues entonces pueden estudiar las dinámicas de esas dos poblaciones, ¿no? Luego, pues a mí me interesa estudiar la conformación de la República del Río Grande. Y bueno, ahí ya tienen la interacción entre estos tres estados, ¿no? Bueno, dos estados, Tamaulipas y Nuevo León principalmente. Luego, bueno, no, a mí lo que me interesa es ver la producción del acero y relacionarlo con fundidora. Bueno, pues ¿de dónde sacaba fundidora o de dónde conseguía fundidora sus materias primas, ¿no? Entonces ahí te vas a ir hasta igual a Coahuila para la obtención del
del carbón y de otros implementos que van a ser necesarios para el funcionamiento de la fábrica, ¿no? Y eso va a crear una región económica, ¿no? Va a encadenar procesos no solamente en Monterrey y en Nuevo León, sino también en el otro estado, ¿no? Entonces ya, digamos, de ahí está podemos explorar un poquito el ámbito regional, ¿no? O bueno, no, pues a mí me interesa saber cómo se fue conformando o cómo fueron los procesos de colonización. Bueno, entonces ahí vas viendo que podemos observar que, digamos, en la avanzada hacia el norte, hacia el noreste, iniciaron primero, el primer lugar a donde llegaron fue a Coahuila, ¿no? Al Saltillo, y de allí surgieron o partieron otras exploraciones tanto hacia Texas como hacia el Nuevo Reino de León. Entonces, digamos, yo quiero saber cómo se estructuraban las provincias internas de Oriente. Pues ahí también ya tenemos un ámbito regional porque incluye digamos, a las 4 provincias que hemos estado viendo, ¿no? O a los 4 espacios que digamos, que son los que hemos dicho de los que se constituye, digamos, el noreste, ¿no? O bueno, yo quiero saber no sé. La influencia de la revolución o el desarrollo de las políticas porfirianas en el noreste, ¿no? Y entonces igual también, digamos, si te vas, por ejemplo, a estudiar a las familias que van a formar los circuitos de, de las élites y los grandes empresarios, pues te vas a dar cuenta que muchos de ellos tienen familia o son originarios o tienen nexos en Coahuila, en Tamaulipas y en Nuevo León, ¿no? Entonces ahí, digamos, liga a estos 3 espacios, ¿no? Entonces, esto depende también del tema que se quiera abordar. Y hay quien me dijo, bueno, me interesa saber lo que tiene que ver con la guerra México-Estados Unidos. Y pues, adelante, o sea, sí. Y la cuestión esto de la separación entre Texas y México y esta problemática o sí, esta problemática que va a haber entre las familias que se quedaron del otro lado y las que se quedaron de este lado, o la forma en la que afectó la colonización tejana, norteamericana en Texas. Os quiero saber cómo fue el trayecto, perdón, de las comisiones. A ver, permítanme tantito. Perdón. El trayecto o el recorrido, la caracterización que se hizo a partir de los diarios de los viajeros. Y entonces ahí tienes o puedes encontrar los textos de la Comisión Exploradora de Manuel Mier Terán, los textos de Manuel Paino, que a los que ya se refirió también Manuel Ceballos, y de algunos otros exploradores o visitantes en la región, ¿no? Vasconcelos fue otro que escribió también sobre la región. Entonces, digamos, hay varios elementos en donde
importante, digamos, es no circunscribirse o no quedarse solamente en el ámbito geopolítico de un estado. O sea, si por ejemplo tú dices, bueno, a mí me interesa la región citrícola y es una parte de eso, o sea, es una parte de Nuevo León, no es todo el estado y no está circunscrita solo a un municipio, sino que son varios municipios que tienen que ya hay, digamos, hay criterios, hay una dinámica en específico que les es particular, que les brinda precisamente esta caracterización de región, ¿no? Entonces, a mí sí, digamos, lo que me interesa es que, digamos, si el tema a estudiar ser incluso un estudio comparativo, ¿no? De decir, bueno, el, eh, la, el proceso de industrialización se llevó a cabo de esta manera en Monterrey y en Coahuila de esta otra. O, por ejemplo, me habían mencionado que quieren, Miguel Ángel había mencionado que quiere estudiar la industria petrolera. Bueno, hay un desarrollo petrolero importante en Tamaulipas, pero digamos lo puede ligar con el establecimiento de la refinería acá en Cadereyta, ¿no? Entonces, digamos, es traspasar o es no quedarse solamente en algo que tenga que ver con el Estado, o sea, que se circunscriba solo a la problemática del Estado. No sé si me explico, sino que vaya más allá, ¿no? Que sea un análisis o un trabajo, pues, de corte regional, ¿no? No sé si me explico. Bueno, sí, bueno, yo más específicamente de lo cooperativo, yo he hablado que quería hablar de la industrialización en Monterrey, pero usted mencionando lo de que se puede comparar procesos, pues tomaría la industrialización en Coahuila. Le tomo pues la idea, bueno, el complemento de la idea. Ok, pues sí, o sea, digamos, hacer así digamos, esta es otra opción o esta es otra manera de acercarse al ámbito regional, ¿no? O sea, ver los estudios comparativos, qué pasó en un lado, qué pasó en otro, hay cosas que se comparten, otras cosas que no, ¿por qué? Digamos, el objetivo de este trabajo va en torno a esa reflexión, ¿no? O, digamos, ustedes dicen, no, pues es que lo que yo quiero estudiar se circunscribe como les mencionaba, en la región carbonífera, en la región eh, citrícola, en la región de la frontera, y así, y fundamentan o hay elementos de existencia de esas regiones, también lo pueden hacer y también lo pueden abordar desde ese punto de vista. Y otro concepto que hemos visto, bueno, que estamos por ver ahorita, pero que forma parte de los contenidos del semestre, es el de la frontera, ¿no? Entonces también puede haber una reflexión en torno a qué tan cómo funcionan estas fronteras, ¿no? Digamos, si les interesa, por ejemplo, ver la parte de la migración y el trabajo, refiriéndonos al texto de las mujeres migrantes y a otros más, hay muchos más que abordan la parte o el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos. También, digamos, ahí la interacción o eh, ya no queda solamente en el Estado, sino en la contraparte con Estados Unidos o en la dinámica que se establece con Estados Unidos a partir del trabajo.
o a partir de la formación de la cultura chicana, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, si les interesa más la parte cultural que la parte económica, digamos, está también esta otra forma de ver a las regiones, ¿no? Y como ya hemos visto con las metodologías y con quienes han estudiado la formación de las regiones y esto pues digamos, ya no, las regiones estas tienen que ver mucho con la parte del desarrollo económico, del político, de la delimitación del espacio, pero también tiene que ver con las características geográficas, tiene que ver también con las características culturales y de la población, ¿no? Entonces, hay muchos ámbitos, muchas formas de entrarle al tema regional. Aquí, digamos, lo importante sería no caer en estas críticas que se le han hecho a la historia regional, ¿no? O a quienes hacemos historia regional, que muchas veces nos quedamos en lo local y entonces eso pues ya no es historia regional, o sea, es historia local, es historia de tu estado, ¿no? ¿Ok? Sí. Ok, maestra. De hecho, estaba viendo, busqué sobre Coahuila y venía sobre la industria textil y todo, y siento que también puedo comparar qué tipo de industria se desarrolla en Monterrey y cuál se desarrolla en Coahuila y por qué motivos, y también si ambas, bueno, esto veo, en qué enlaces tienen ambas industrias. Y pues sí me puedo guiar. Sí, y pues también hay procesos que o acontecimientos históricos que se han compartido, ¿no? Por ejemplo, en las tres provincias y si tomamos a Texas también, se utilizaron los sistemas de congregas y de presidios militares, ¿no? Para el poblamiento. En los tres estados o las tres provincias manifestaron problemas con respecto a la relación con la población indígena, ¿no? Todos los ataques de los comanches, de los talipanes, y en los tres estados hubo campañas para su contención y exterminio, digamos, pudieran decir otros. La figura de Santiago Vidaurri va a ser muy importante a nivel regional, no solamente para Nuevo León. ¿Qué otra cosa? Pues la guerra México-Estados Unidos también va a involucrar a los tres estados, a los cuatro, si incluimos a Texas. Eh, ¿Qué otra cosa podríamos poner como ejemplo? Bueno, ahorita ya no se me ocurre otro más, pero igual, digamos, como comentaba, pues hay algunos procesos que digamos, fueron transversales, atravesaron a los tres estados o a las tres provincias, sobre todo, digamos, la parte que conozco un poquito más, pues es finales de la colonia de principios del siglo XIX. Entonces, digamos, más o menos por ahí pude orientarlos un poco más, pero si alguien conoce de alguno más, digamos, en la parte del porfiriato o ya del siglo XX, pues también lo puede abordar en el trabajo final.
Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? ¿Se despejó la interrogante o hay algo más que quieran que tratemos? Creo que sí está aclarado, no se preocupe. Ok. Bueno, también quienes están en el grupo de la comunidad de Facebook, ahí les puse algunas ligas para algunos repositorios, tanto a nivel nacional como de historia regional. Entonces, bueno, de los estados. Entonces, digamos, pueden consultarlo ahí, digamos, hay mucha información disponible. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre y vamos a trabajar sobre el concepto de la frontera. Bueno, entonces aquí pues vamos a, digamos, este es más o menos el esquema que vamos a trabajar con respecto a la lectura que dejamos pendiente, que es la lectura de Miguel Héctor Fernández Carrión, que aborda precisamente toda esta tipología y la historiografía y la metodología de las fronteras. Y bueno, él empieza o la discusión con estas dos caracterizaciones o estos dos conceptos, estas dos formas de definir o de tratar a la frontera, ¿no? Una de ellas es que proviene bueno, bien dicho, los dos provienen de vocablos del inglés, que son la frontier y el boundary. ¿Qué recuerdan o qué podemos comentar con respecto a estos dos conceptos? Digamos, para nosotros vendría siendo frontera y límite. Y él incluye un concepto más que sería la zona de frontera. Entonces, ¿qué nos dice el autor sobre la diferencia entre estos tres conceptos o estos tres conceptos? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Se te oye un poco bajo. Ya, a ver, ahora sí. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, Mejor, excelente. sí, mejor. Bueno, rayos. Sí, es una, perdón, una distinción ahí que hace el autor, que el límite pues es como una separación entre como dos realidades de una zona geográfica o de una localización geográfica, y que esas dos realidades pues obviamente se ven diferenciadas o distinguidas por ciertos aspectos, ¿no? Eh, y bueno, que ahí la diferencia sería que una frontera es un límite dentro de un estado. Entonces, según entiendo, pues al parecer el límite es, ambos tienen aspectos políticos, pero el límite va pues más enfocado a ese sentido. O al menos eso es lo que recuerdo, porque esto pues lo vimos la semana pasada. este, pero sí me parece que era algo así. Aunque no recuerdo si fue este autor u otro que dijo me parece que dijo que iba a utilizar ambos términos como símiles. Entonces, no sé, ahí me estoy confundiendo. Pues sí, no, bueno, ahí sí hay diferencia entre estos dos términos. Digamos, el límite sería más como
y de hecho recurre a las definiciones también de los territorios en las provincias romanas y medievales y no sé qué tanto más. Entonces, el límite vendría siendo como sí, o sea, la separación o hasta donde llega un territorio dominado por alguien, ¿no? Y, digamos, la frontera sería así como recuerdo que lo mencioné así como en el confín de, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre esta diferencia entre estos dos conceptos? Tal vez también el rasgo de, podría llamárselo oficial, ya que la frontera se suele componer o sea, se suele componer como algo ya establecido o como algo que se está estableciendo por medio de alguna autoridad. Y los límites bien puede ser algo similar, algo parecido, pero toma otro carácter. Puede ser un carácter de una zona, de una región, puede ser también ¿cómo para localizar a alguien. Digo, hay veces en las cuales dicen, este sitio se encuentra en los límites de tal ciudad o de tal zona. Siento que el límite es más como es más informal y también puede situar alguna diferencia más clara, porque la frontera bien bien puede, no tiene que separar algo que sea diferente, simplemente es un concepto o es un espacio que ha sido definido por un poder. Ok, ¿alguien más? No, nadie. No. Bueno, entonces el autor nos lleva a, como ya también comentaron sus compañeros, el límite muchas veces era o es retomado como, digamos, el establecer eh, esta marca o poder delimitar, digamos, hasta dónde llega el, el territorio bajo ciertas jurisdicciones. Ahora, frontera se ha establecido o se ha tomado allá en la actualidad como el término geopolítico, ¿no? De hecho, cuando hablamos actualmente sobre esta área o sí, esta área, digamos que está entre nación, entre un país y otro, generalmente nos referimos a la frontera. Entonces, digamos, este término de frontera tiene que ver más o tendría que ver más con la geopolítica. Y entonces, el límite sería, pues es como digamos, el término vendría a ser como más, este es como más interno, o sea, digamos, podemos hablar de los límites entre un estado y otro,
Y al hablar de frontera, generalmente nos referimos a la frontera con otro país, ¿no? Emerson. No, sí, lo que iba, bueno, era como una especie de pregunta que tenía que ver con lo que acaba de mencionar justamente, que si igual y para el concepto de límite podemos hablar de límite tomando en cuenta únicamente una región o la zona geográfica que se esté contemplando, y ya si al mencionar frontera estamos contemplando varias, ¿no? Porque ya es una frontera entre dos o más regiones. No sé si sea así como se esté manejando el concepto, porque creo que eso igual no lo aclaró mucho por ahí el autor, pero no sé si Sí, podamos asumirlo como tal. sí, pues digamos, al referirse a que es un término más bien como dentro de la geopolítica, sí se refiere más a, digamos, a la delimitación de los estados-naciones, ¿no? Y a decir, bueno, digamos, se utiliza más en este ámbito, ¿no? De entre las naciones. Y los límites podrían ser, digamos, manejarse en un ámbito más interno, creo yo. Porque sí, incluso cuando, por ejemplo, escuchamos los gobernantes o a los especialistas o a los periodistas y demás referirse a esta área o a este espacio entre un país y otro, generalmente hablan de fronteras. Y los límites quedan más hacia como al espacio interno, ¿no? Al menos así creo, lo entiendo yo a partir de lo que menciona el autor. Y en esta zona de frontera sería no exactamente ahí el punto del muro, digamos, entre un país y otro, sino todo lo que se construye alrededor, ¿no? Entonces, digamos, quienes viven en Nuevo Laredo y en Laredo vivirían en esta zona de frontera, ¿no? O, digamos, en el caso de la frontera sur, igual quienes pasan de un lado a otro como, digamos, parte de su cotidianidad, y donde se establecen todas estas dinámicas de tanto culturales como económicas y demás, ¿no? En donde ya, digamos, esta, este límite o esta barrera eh, ya no es tan drástico o tan rígido, ¿no? Sino que tiene ahí sus porosidades, como dicen algunos otros autores, ¿no? Entonces, digamos, aquí esta es, digamos, la otra parte u otro elemento de en lo que respecta a estos estudios de las fronteras o a la definición de las fronteras, ¿no? Ya no solamente las mediciones o el espacio, bueno, sí, la medición o el punto exacto en donde se diferencia un estado-nación de otro o un estado, digamos, al interior de nuestro país de otro, sino ya también están estas zonas y todo esto, todo lo demás que hay alrededor de estos puntos, ¿no? Se extienden. Bueno, y luego él habla de varios tipos de fronteras. ¿Cuáles menciona y o cuáles recuerdan ustedes de todos los que trata el autor? ¿Sí, Emerson? Sí, pues creo que de como las primeras que menciona es las fronteras en el tiempo, ¿no? Y pues Ujú. empieza a abordar varios ejemplos, ¿no? Entonces, pues sí, como las fronteras cambian con el paso de los años y con el paso de las épocas, y que pues digo, eso supongo que pues acá en historia pues nos interesa mucho, ¿no?
Este, y sí hace como unas clasificaciones ahí, me parece que menciona fronteras medievales, fronteras modernas y contemporáneas, creo. Ujú. Y bueno, pues sí, esa es como una de las distinciones que hace ahí primero, ¿no? Como el fraccionamiento, o mejor dicho, la fragmentación, ¿sí? De las fronteras con el paso del tiempo, ¿no? Que es como una de las primeras características para diferenciar o realizar alguna tipología de fronteras. Sí, y entonces aquí vemos que hay pues muchos tipos de fronteras, como dicen, que ha cambiado a través del tiempo. No es, digamos, no es algo que haya estado estático, sino al contrario, se ha movido mucho. Digamos, un ejemplo de ellos pues es pues nuestro propio, digamos, ver las representaciones de nuestro territorio, pues han cambiado un chorro la frontera de lo que antes, digamos, era considerado como la Nueva España, a ya lo que quedó con México después de todas estas procesos que vivió la conformación del Estado-Nación mexicano. Y estas fronteras o estos cambios se pueden ver también, por ejemplo, en el mapa de Europa, que, digamos, ustedes conocieron un mapa o conocen un mapa europeo muy distinto, por ejemplo, el que a mí me tocó estudiar en la primaria y en la secundaria, ¿no? Donde todavía en donde todavía existían naciones como Yugoslavia, Checoslovaquia, la Unión de Repúblicas La Soviéticas U. Socialistas y demás, ¿no? Entonces, este, vemos ahí como ha cambiado bastante la, eh, la geopolítica y las fronteras entre las mismas naciones europeas, ¿no? Y qué decir de África, en África ha habido muchos más cambios también. Con todo digamos, todo el proceso de el desmantelamiento del imperialismo europeo sobre las naciones africanas y además, ¿Descolonización? sí, ¿Descolonización, maestra? la descolonización, gracias Miguel Ángel. Y también al interior del continente africano, pues ha habido también una disgregación o separación entre las mismas naciones africanas, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido ha habido muchos cambios, ¿no? En las fronteras. Y podríamos decir, y de acuerdo también a lo que menciona el autor, muchos de estos cambios han sido generados por em, debido a razones, por ejemplo, étnicas, no solamente políticas, sino étnicas e históricas. Digamos, por ejemplo, el caso de la disolución de la ex Yugoslavia tiene mucho que ver con esto, con, Sí, de hecho iba a mencionar ese ejemplo. sí, Está muy padre la historia de Yugoslavia. sí. ¿Quieres comentar un poquito más, Ricardo? Pues también iba a mencionar si se podía las propias causas naturales, porque pues hay muchas fronteras alrededor del mundo, incluso el río Bravo actúa como frontera natural. O sea, hay causas políticas, hay una guerra de por medio, pero el río Bravo también. China con creo que se me olvidó los nombres, creo que es los Himalayas o Montes de Everest, no me acuerdo, mala mía, que también funciona de frontera natural, las propias islas que pues, obviamente son una frontera natural consigo mismas, que también condicionan mucho las causas étnicas, pues a, añadiéndole como hemos visto de la región, pues con autores,
pues es el mismo espacio natural el que a veces condiciona el pensamiento o la actitud de los propios habitantes. Sí, digamos, aquí recuerdo también un caso, o bueno, ese me tocó leerlo, casi a fuerzas. Yo no tenía idea de cómo funcionaba esto, pero digamos, dentro de todas las cosas que tiene uno que leer por indicación de los asesores a la hora de hacer las tesis, pues estudiando precisamente el territorio y la forma en la que se conceptualizaba el territorio y la forma en la que se estudia el territorio y demás, sobre todo en la escuela francesa, que es digamos, la que sigue más o seguía más mi director de tesis, me llevó a la lectura de un autor que se apellida Le Petit. Y este autor es suizo. Y pues obviamente habla y aborda mucho de la problemática del territorio suizo, ¿no? Y bueno, ahí dentro de todo lo que narra y digamos, todo el estudio que hizo sobre el territorio suizo y digamos, Suiza tiene aspectos o características que se relacionan mucho con la población, digamos, como con características parecidas a la alemana, sí, pero también tiene una parte que es francófona, o sea que también, digamos, comparte ciertos rasgos o ciertas características culturales con la parte francesa o con población francesa. Y entonces, él decía que precisamente las montañas habían sido un elemento importante o un elemento a considerar para que, digamos, las características de la población al interior de Suiza tuviera tanto una parte tendiera más o estuviera más relacionada con la población, ¿cómo podríamos decirlo? Teutona, ¿sí? Como, sí, de esta parte de Alemania, Austria y demás, o sea que es como, digamos, que tiene que ver con el idioma, con el, digamos, como más relacionado con ciertos aspectos rurales. Él hablaba mucho de las montañas y de que mucha de esta población se dedicaba a la crianza de cabras, de ovejas y demás, ¿no? Entonces, o sea, lo relacionaba mucho con esto, ¿no? Y esta otra parte, como, digamos, en donde se habla el francés y en donde hay otro tipo de, de rasgos culturales, ¿no? Como les decía, mucho más tendientes o parecidos hacia la parte francesa. Entonces, aquí pues es otro ejemplo, ¿no? Digamos, en donde el, el territorio o la geografía física tiene que ver con estas diferenciaciones, ¿no? Y bueno, perdón. Se habla también y bueno, aquí esto tiene que ver con la construcción de las fronteras naturales y artificiales, ¿no? Un río, una montaña, así, esos son fronteras naturales. Pero también existen fronteras artificiales, ¿no? Y estas fronteras artificiales se construyen muchas veces con tratados, es decir, ambas interesados o ambas naciones deciden establecer o acordar
el límite o delimitar los espacios de una y otra nación a través de este tipo de estrategias, ¿no? Y en ese sentido, pues México y Estados Unidos tienen una frontera mixta porque además de existir el río Bravo como frontera natural, también existe un tratado a partir de la guerra México-Estados Unidos que dice y que determina en dónde están la frontera entre uno y otra nación, ¿no? Y bueno, además de esto, también nos habla de otras fronteras que tienen que ver más con el desarrollo humano o con la conducta de los seres humanos. Y aquí hablamos de las fronteras culturales. ¿Qué podemos hablar o decir de las fronteras culturales? Una frontera cultural podría ser que los chilangos les gusten las quesadillas con queso, digo sin queso. Y pues no sé, digamos, ¿podrías dar otro ejemplo de eso? Las carnes asadas. Bueno, ese sería un límite o una frontera cultural que se estableció, que bueno, digamos, además de la parte histórica, todavía Vasconcelos le dio allí más énfasis a esto, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra frontera cultural? En Canadá podría ser, por ejemplo, la parte del sureste, que es más franco-canadiense, y la parte norte, que es más de tribus nativas esquimales, por ejemplo. Precisamente allí un aspecto importante para delimitar o para caracterizar regiones y los límites que tiene que ver, o sea, que se traslada al espacio es el idioma, ¿no? La lingüística define también regiones y fronteras, traza fronteras también. En este caso, como digamos, se aplica el ejemplo que dio Miguel Ángel, y nosotros pues también tenemos frontera lingüística con Estados Unidos, perdón, y tenemos también al interior de nuestro país otras fronteras lingüísticas, ¿no? A veces dentro de las mismas ciudades hay espacios o hay pues sí, espacios de comunidades que hablan otros idiomas que, digamos, ahí podríamos establecer una frontera a partir de la lingüística, ¿no? Hay también, se habla también de fronteras religiosas o de fronteras políticas, ideológicas. ¿Alguien puede darnos algún ejemplo sobre las fronteras religiosas? ¿No? Podría ser como la Franja de Gaza y Palestina en Israel. Exactamente, e incluso allí, digamos, el caso el Estado de Israel, pues es algo muy peculiar, ¿no? O sea, porque, digamos, el Estado de Israel no existía así como tal. Fue una creación, una imposición de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo. ¿Sí? Se determinó que tendría que haber un espacio, que tendría que haber como una compensación a todo lo que la comunidad judía atravesó en este conflicto armado y pues se decidió como otorgarles este espacio que en ese momento era protectorado británico, si no mal recuerdo. Y bueno, aquí fue en donde se
se creó el Estado de Israel. Sin embargo, pues, digamos, dada la... Y bueno, y ahí la justificación, pues, fue además el pasado histórico, ¿no? Sin embargo, pues esto va a traer o trajo muchos conflictos en la zona, conflictos que perduran y que quién sabe cuándo vayan a terminar, porque pareciera que cada vez se pone más, se radicaliza más el asunto y por otro lado también pues hay más gente, entonces es necesario, o bueno, se ha visto la expansión pues no tan legal del Estado israelí hacia otros espacios a transgredir pues las fronteras con sus vecinos, lo cual pues hace todavía más complicado el asunto, ¿no? Este espacio pues sí ha sido bastante complicado. Digamos, y bueno, pero ese es otro, un ejemplo ahí bastante claro de lo que refiere a las fronteras religiosas. Otro conflicto, bueno, otra situación que se vio reflejada en el estado. ¿Sí? Es que todo puede quedar con Yugoslavia. Porque está, creo que fue en Serbia, bueno, el conflicto Serbia-Croata, que había musulmanes, había católicos, pero había otros que también eran cristianos, pero no eran católicos, eran ortodoxos. Esas fueron fronteras religiosas que causaron conflicto. Sí, sí, también ahí, digamos, el otro elemento importante para la separación de la ex Yugoslavia, pues fue la parte religiosa. ¿Sí, Elías? Pues México en el siglo XIX también, o sea, México y Estados Unidos en el siglo XIX son un claro ejemplo. Digo, en la guerra norteamericana, si recordamos, hay un pelotón perdón, un batallón de irlandeses católicos que salen de Texas bueno, entre comillas, que porque eran discriminados, que porque no se les respetaba, bueno, más bien no se les respetaba la religión. Entonces, esa diferenciación en que Estados Unidos es generalmente más protestante y México es más católico, es una también de las fronteras. Al menos en el siglo XIX, ahorita pues ya hay un poquito más de multiculturalismo en ese aspecto, pero sí. Sí, vamos a decir que sí también. Y bueno, ya por último, bueno, digamos, ¿a qué vamos con todo esto? Con todas estas tipologías de fronteras que nos presenta el autor, a que, bueno, no solamente una frontera, no solamente se circunscribe, muchas gracias, Carlos, por el aviso, no solamente se circunscribe a la parte de los límites políticos, ya sean establecidos mediante un acuerdo o mediante la geografía física, sino que también tienen que ver con, o se pueden establecer, o se puede hablar de fronteras a través de otros elementos, ¿no? Como la religión, como la cultura, como el idioma, como las actividades económicas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, aquí pues y digamos parte de las conclusiones también del autor refieren precisamente a esta reflexión de qué tan qué tanto cumplen su papel las fronteras, ¿no? Como delimitantes, como delimitaciones o sí, como delimitaciones de algo, ¿no? En este caso sobre todo cuestionando a los estados-nación, ¿no? Que ya hemos visto también que hay otros elementos
también que ya ponen en entredicho la vigencia de este modelo de gobierno. Y bueno, antes de, bueno, si tienen oportunidad, digo, para poder abarcar o incluir parte del otro tema que tenemos pendiente ya para cerrar esta parte, que tiene que ver con los criterios de regionalización. Quisiera, no sé si me permiten tomar unos 10 minutos. Extra. Para terminar a las 10:20. Pues sí, yo creo que sí. Porque, digo, nuestra siguiente clase es a esa hora. Entonces... Bueno, a las 10, 10, 10, 10, Ok. 10, 15. Bueno. Sí, adelante. Tengo este texto se llama Construyendo la geografía humana, y aquí pues aborda muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con geografía más que nada, pero una de los elementos, ya después les paso el texto, la referencia, es que, bueno, esta es, ¿para qué nos sirve o para qué le sirve la regionalización a un gobierno, a un país? ¿Para qué creen que les sirve esas regionalizaciones a algún país o alguna nación? ¿Sí, Elias? Yo creo que en primer lugar surgen las cuestiones administrativas, como para, bueno, de hecho ahí es donde entra la cuestión de lo que dice mucho, ¿no? El federalismo y el centralismo, ¿no? Entonces, al buscar regiones y otorgarle cierta administración, pues se busca como que, ¿cómo decirlo?, diversificar el control o la autoridad, vaya, que no recaiga todo en una misma persona, creo yo. También, pues, te ayuda a llevar, pues, un mayor control, mientras más esté dividido, más organizado, más estructurado, a ¿cómo decirlo? A jerarquizar también de cierta manera ciertos rangos o ocupaciones que son necesarias. Y pues a conocer al mismo tiempo, a conocer como que el territorio que estás gobernando, ¿no? Conocer en sus necesidades distintas, porque cada región tiene ciertas necesidades y ciertas, ¿cómo se dice? Cualidades, pero en el sentido de lo que aporta. O sea, cada región aporta distinto, pero cada región necesita algo distinto también. Exactamente, ¿en dónde vemos que se aplican las cuestiones o la regionalización actualmente en nuestro país? Pues generalmente no sé si recuerdan, a la hora de la determinación del salario mínimo, antes de general para todo México, se habían establecido zonas económicas o zonas de desarrollo. Entonces, el salario mínimo era 1 para la región 1, y decían que estados pertenecían a esa región o que ciudades pertenecían a esa región. Y había una región 2 y había una región 3. Y la región 3 era la región que tenía el salario mínimo más bajo. Y generalmente se referían con esta región 3 a los estados del sur, ¿no? Entonces, tratando como de igualar un poquito esto, pues se determinó que todo fuera parejo. Pero bueno, ahí vemos una regionalización, ¿no? Y luego, por otro lado, y se fijan, muchas dependencias nacionales están regionalizadas, es decir, encontramos, si nos referimos a Pemex, vamos a encontrar las superintendencias o las áreas de operación norte, Pacífico, Golfo, Centro, Sur, etcétera, ¿no? Entonces,
hay dentro del gobierno muchas formas de establecer esta regionalización. Y por ejemplo, digamos, a la hora de distribuir también los recursos, aplican también estas regionalizaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pero ¿cómo surgió todo esta idea de regionalizar a las naciones? Bueno, si recuerdan en alguna de las lecturas que ya hemos hecho, nos hablaba de que la construcción no de los fundamentos para las regionalizaciones eran o es el desarrollo económico, el incentivar todo esto que recuerdan de las ciudades nodo o de los sí, de las ciudades nodo que iban a como a detonar un desarrollo, ¿no? En un espacio, en una área de influencia y demás, ¿no? Bueno, pues en parte tiene que ver con esto. En parte tiene que ver también con lo que mencionó Elías de poder llevar o proponer políticas públicas que respondan a las necesidades de cada espacio del país, ¿no? Digamos, no, como ya sabemos, no toda la población mexicana está bajo las mismas circunstancias, ni de geografía física, es decir, ni de terreno, de clima, ni de recursos, ni de las características de la población, ni de aspectos culturales, ¿no? O sea, hay cosas que son distintas muy distintas entre, por ejemplo, Oaxaca y Tamaulipas, o Yucatán y Baja California, ¿no? O con Jalisco, o sea, o con Ciudad de México. Hay muchas cosas que son distintas y hay problemáticas también muy particulares. Y estas tienen que atacarse, o el gobierno tiene que ver la forma de abordar esta situación, ¿no? Entonces, pero ¿y desde cuándo surge esta situación de la regionalización? Bueno, pues aquí este texto de Javier Delgadillo Macías, que nos habla sobre la geografía regional, nos dice que los sistemas de información regional de los hechos, los datos, los indicadores, los procesos que acreditan la conformación y los cambios que se suceden de lugar en lugar, es una tarea que ha correspondido a un sinnúmero de personas, actores e instrumentos de análisis científico. Entonces, digamos, ha habido desde hace un buen rato personas que se han dedicado a recabar información, a recabar datos para poder delimitar o poder decir cómo se van a conformar estas regiones. Ahora, para algunos geógrafos regionales, esta es una disciplina encargada del estudio sintético de los complejos geográficos, del territorio, de los lugares, del paisaje, de las regiones, entre otras denominaciones que se asigna al espacio. Pero al mismo tiempo, y dado su carácter social, se le considera una disciplina operativa o aplicada que por lo mismo no está desprendida de una ideología. Entonces aquí incluye o tiene que ver también con los propósitos o los criterios que va a establecer cada gobierno, ¿no? Y entonces aquí hay una relación entre esta región, las medidas políticas que va a aplicar el gobierno y, por ejemplo, el desarrollo de los planes sexenales, ¿no? Planes de desarrollo, perdón. Y, digamos, aquí la tarea de regionalizar
individualizar territorios le ha proporcionado a la geografía una sólida herramienta de clasificación, otorgándole el carácter científico. Le ha dotado de un contenido propio, la región, marco ideal para estudiar las relaciones hombre-naturaleza y un excelente instrumento pedagógico para estudiar las diferentes partes del mundo. Entonces vemos aquí que no es algo así como hay ciertos elementos a tomar en cuenta para poder realizar estas regionalizaciones. Y esto está a cargo de geógrafos, economistas, politólogos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿quién inició con todo esto? Bueno, pues la primera división regional se le atribuye al ingeniero Manuel Mesa Andraca, que él divide al país en 8 grandes regiones. Y esto está muy relacionado con el impulso a la reforma agraria durante el gobierno o previo al gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, digamos, desde ese entonces, o desde esta parte que va a impulsar o quiere impulsar el reparto agrario, va a haber un interés por el estudio, por conocimiento de los recursos de México y las características del territorio y de la población, con el motivo, con el interés de llevar a cabo esta reforma agraria. Y bueno, por otro lado va a estar Ricardo Villarreal, que para 1936 va a proponer las regiones económico-agrícolas. Villarreal dice que, o decía que el conocimiento de, al dividir el país en regiones, iba a servir para regular las actividades económicas y conocerlas de acuerdo a su problemática común. Villarreal explicaba que este conocimiento permitiría ubicar aquellas porciones del país que tienen problemas económico-agrícolas semejantes. Para este autor, las regiones agrícolas deberían ser tantas como resultaran de su división en términos de relieve, clima, actividades productivas predominantes en la ocupación de su población, poniendo especial atención a las relaciones económicas. Una vez identificadas, deberían constituirse en ley en una unión regional. En estos términos, Villarreal, como primer ensayo, dividió el país en 5 zonas estadístico-agrícolas, que serían el norte, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Golfo y Centro, y dentro de ellas 32 regiones económico-agrícolas. Y bueno, ya creo que hasta aquí voy a dejar esta parte del texto. Y bueno, a lo que quiero llegar, se los voy a hacer llegar, obviamente voy a escanearlo y se los paso. A lo que quiero llegar es a que estos criterios para construir las regiones y la regionalización de nuestro país, y bueno, esto se aplica, como hemos visto, a partir de estas teorías o la conforma, digamos, estos avances que ha habido o el desarrollo que ha habido de la geografía, de los estudios de la geografía y de la economía, que van encaminadas o van muy ligadas con el desarrollo económico y el desarrollo también de políticas públicas, nos lleva a este problema o esta cuestión de cómo se utilizan las regiones dentro de nuestro país, ¿no? En este caso sí quería comentarlo con ustedes y ver que este ejercicio de la regionalización tiene que ver, o sea, no es un capricho, no es una idea nada más así del gobierno, o sea, sino que tiene un sustento científico, tiene un sustento estadístico, participan en la determinación de estas regiones especialistas en diversas áreas y que tiene que ver con la planificación de las políticas del gobierno
y la implementación de los planes de gobierno entonces a nivel federal, ¿no? Entonces, digamos, estas regionalizaciones a nivel macro, que digamos sería la que se lleva a cabo en todo el país, también se lleva a cabo dentro de los mismos estados, ¿no? Entonces, también los estados se subdividen bajo criterios de estadística, de desarrollo, de problemáticas particulares o de criterios demográficos y de criterios de la geografía y de elementos de la geografía física y del clima. Todo esto influye para también determinar o establecer los criterios para la regionalización al interior de los estados. Ahora, para el caso de Nuevo León, perdón, esta regionalización se ha ido modificando, es decir, si se fijan, cada vez el área metropolitana va creciendo. Y esto es porque los municipios o algunos municipios van teniendo cada vez el crecimiento que tienen, va haciéndolos más cercanos o más con características más similares a los municipios centrales, ¿no? Bueno, ya me pasé. Por aquí dejamos la clase. Que tengan